está. Vamos con la ley directamente, entonces. No me lean los mails, nada más. Pero bueno. Es básicamente lo que estaba diciendo Guido, que en el caso de vacancia en el cargo, el síndico será reemplazado por el suplente. Lo que preguntó, no me acuerdo el nombre, pero básicamente lo que se establece es una orden. O sea, pueden establecer en el acta de designación el orden de los suplentes o no. Pueden decir, por ejemplo, se designará a Javier Jorge Cosentino como suplente en primer grado y pueden establecer grados. Entonces el primero que va a suplantarlo es el que esté en primer grado. O puede que no, y a la hora de la vacancia se dice quién va a ocupar el cargo. Pero pueden hacerlo de las dos maneras. De no ser posible la actuación del suplente, el directorio convocará de inmediato una asamblea general o de la clase en su caso, a fin de hacer designaciones hasta completar el periodo. ¿Qué pasa acá? En el caso de que nosotros, por ejemplo, o no tengamos síndicos suplentes, que es medio raro, o el suplente también, por ejemplo, esté fuera del país, entonces no puede ocupar el cargo del síndico titular, el directorio va a tener que convocar una asamblea para que ahí se designe el nuevo síndico. Producida una causal de impedimento durante el desempeño del cargo, eso es lo que explicó Guido. El síndico debe cesar de inmediato de sus funciones e informar al directorio dentro del término de los 10 días. Esto tiene que hacerlo sí o sí, porque si no, bueno, va a tener tipo consecuencias más graves. Entonces, cuando entre en una causal de impedimento, sí o sí tiene que notificar al directorio de esto, cesar en el cargo y ahí designarse un nuevo síndico o que entre en vigencia el síndico suplente, en su caso, si hay o si está disponible. Que es básicamente lo que explicó Guido que le pasó al jefe. Que entró en un cargo público, entonces no puede ejercer el cargo de síndico. Pregunta, Cami. Sí. Perdón la interrupción. No. En caso de que incurra en una de las causales de impedimento y no lo diga, ¿cuál sería la sanción? En el caso de que después, bueno, le pueden hacer una acción de remoción del cargo. JJ, ¿querés decir algo? Con la mano. No, una acción de responsabilidad. Claro, acción de remoción junto a acción de responsabilidad. Se hacen conjuntamente. Tipo, se lo remueve y aparte se tiene que hacer. Como el directorio, igual, lo que ya lo vimos el otro día, si no me equivoco. Ahora vamos a repasar un poco. Ok, perfecto. Buenísimo. Esto también ya lo vieron con Guido, que bueno, la función del síndico es remunerada. Si la remuneración no estuviera determinada por el estatuto, lo será por la asamblea. Básicamente, cuando se hacen las consideraciones de los estados contables, se dice básicamente que el directorio, por ejemplo, renuncia a los honorarios que le hubiesen correspondido y el síndico, bueno, se fija en tal la suma de la remuneración del síndico o también puede renunciar a la remuneración. Depende qué relación tenga con los miembros de la sociedad. Por ejemplo, muchas veces lo que se hace es contratar de síndicos a los propios abogados que llevan la sociedad. Entonces, cuando les pagan un honorario por asamblea y además le pagan honorarios por ser los abogados. Entonces, como que compensan. En vez de cobrarle todo junto a la hora de pagar la factura cuando tienen que pagar los servicios jurídicos, les pagan mitad por ser síndicos y mitad por los servicios jurídicos, digamos. Pero bueno, depende de la sociedad. Es lo que más se suele hacer porque nada, y hay estudios jurídicos que no asumen esa responsabilidad porque es bastante grave. Si en el caso de que la sociedad incurra en un ilícito, por ejemplo, los síndicos son los primeros que van a quedar pegados en ese problema y por ejemplo, una de las cargas es que no pueden salir del país o tienen que pedir autorización al juez. Entonces, hay estudios jurídicos que no quieren asumir esa responsabilidad. Por ejemplo, si no me equivoco, Marval no es síndico de ninguna sociedad. Pero bueno, al pedo. claro, exacto. Depende también del estudio, qué tan grande sea. Es mucha responsabilidad ser síndico. Y si en el caso de que te inicien una acción de responsabilidad o bien un juicio contra la sociedad, son los primeros que quedan pegados. Entonces es bastante complicado. Bueno,
Indelegabilidad, el cargo del Perdón, síndico de personal. Sí. una cosita más que Tatiana había preguntado y dije, creo que me hace eco tu coso, ¿puede ser? Sí, todos los que hablamos se hace eco menos Camila, o sea que... Debe ser Camila. Yo estoy con los auris, Pero así es quizás tenés muy imposible. cerca el coso o está el micrófono muy fuerte, algo así. Ahora está mejor, me parece. No Solamente sé, decir díganme. esto. No, se sigue escuchando. No importa. Solo decir esto para complementar la pregunta que había hecho Tatiana antes, que la remuneración del síndico no está vinculada con las ganancias. Si hay un ejercicio económico que la sociedad no da ganancias, la remuneración del síndico hay que dársela igual. Como dijo Cami, los síndicos pueden renunciar a las ganancias y obviamente cobrarla, a la remuneración, perdón, y cobrarla por otro lado, obviamente. Y asimismo el síndico puede impugnar si la asamblea dice la remuneración va a ser tanto y al síndico le parece poco, puede impugnarla e incluso puede reclamarla judicialmente. Siga nomás. Perdón, entonces sería por estatuto o por asamblea de accionistas determinada. Sí, perdón, eso también lo quería decir. Exacto, la ley prevé que sea por estatuto o por asamblea. En general, el estatuto no prevé la remuneración del síndico, sino prevé solamente el funcionamiento. Claro, es imposible. Y más con la inflación que tenemos y demás, es un quilombo. Sí. Entonces, en general, prevé el funcionamiento y después cada asamblea ordinaria de cada ejercicio económico va a determinar cuál es la remuneración del síndico o de la comisión fiscalizadora para ese ejercicio. Para una pregunta, ¿suele ocurrir que en la práctica se manejan como síndicos? No estoy hablando del derecho de información que tiene cada socio y de poder controlar lo que se hace en la sociedad. Yo estoy hablando de que hay un grupo de síndicos, pero que no están inscritos en el estatuto, o mejor dicho, no están designados por estatuto, pero en la práctica funcionan como tales. Eso no es fácil de probar, ¿no? En sí. No. Y en general, si hay sindicatura, la sindicatura va a estar inscrita en IGJ. Sí. O sea, sí, es así. Y aparte... Y nadie tendría sindicatura si no está obligado, básicamente, porque es muy cara. Sí. A ver, mira, lo que es muy común en pequeñas sociedades es lo que se llama el administrador de hecho. Es decir, el tipo que administra la sociedad, pero no es el administrador formal, ¿sí? Se pone un administrador formal cualquiera que aparece ahí en los papeles, que también va a ser responsable, pero detrás de ese administrador formal hay un administrador de hecho. Esta función no existe para el caso de la sindicatura, no hay un controlador de hecho, ¿sí? No tiene aplicación en la práctica tampoco, ¿sí? Eso Okay, gracias. No, Bueno, ¿vamos? Sí, perdón. Sí. Bueno, el 294 es básicamente el más importante en cuanto a sindicatura interna, porque, bueno, son las atribuciones y deberes del síndico y básicamente es todo lo que regula y todo lo que tiene que hacer efectivamente el síndico dentro de la sociedad. Así que nada, es el más importante. Son atribuciones y deberes del síndico, sin perjuicio de los demás que esta ley determina y a los que le confiere el estatuto. Fiscalizar la administración de la sociedad, a cuyo efecto examinará los libros y documentación, siempre que lo juzgue conveniente, o por lo menos una vez cada 3 meses. Es lo que decía Guido, que también se tienen que juntar, tienen que ver la marcha de la sociedad, y también tienen que examinar los libros y la documentación. Tienen que básicamente ver que todo esté en orden, que el directorio se haya juntado, que la asamblea se haya convocado, que haya seguido el orden del día, que ver las decisiones que se tomaron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, además de fiscalizar enteramente la sociedad, tienen que ver los libros y toda la documentación, por ejemplo, los estados contables. En los estados contables ellos tienen que hacer un informe, también el informe del síndico, por lo que están obligados a verlos y a hacer un informe de ello, pero siempre que se consiguen en la asamblea es obligación del síndico también ver esa documentación que se va a ver en la asamblea y en el directorio. Segundo, verificar en igual forma y periodicidad las disponibilidades y títulos valores, así como las obligaciones y su cumplimiento. Igualmente puede solicitar la confección de balances de comprobación.
Esto es en el caso de, por ejemplo, de sociedades que coticen en la bolsa, o bueno, nada, que emitan obligaciones negociables, títulos, valores, etcétera, 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 y pueden solicitar la confección de balances de comprobación. ¿Esto por qué? Por ejemplo, las obligaciones negociables se emiten, por ejemplo, a 10 años, entonces todos los años tienen que hacer unos balances especiales para ver cómo está en cuanto a cuando fueron emitidas, cuándo es el interés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el síndico, para comprobar el estado de esa circularización, digamos, puede pedir balances de comprobación. Asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones de directorio, del comité ejecutivo y de la asamblea, y a todas las cuales debe ser citado. Eso es importante. El síndico debe asistir, pero no puede votar. Básicamente, puede dar su opinión, puede dar su criterio, pero no tiene voto. No va a ser determinante en cuanto a las decisiones sociales que se tomen. Pero sí es obligación de él asistir. Controlar la constitución y subsistencia de la garantía de los directores y recabar las medidas necesarias para corregir cualquier irregularidad. Esto lo vimos cuando vimos directorio, que el órgano de representación lo que tiene que contratar es una póliza, es decir, una garantía, para su actuación frente a la sociedad. Entonces, el síndico, como tarea, tiene que controlar que realmente se haya constituido esa garantía y que siga vigente. Porque, por ejemplo, a veces hay directores que duran 13 ejercicios en el cargo y lo contratan por un año la póliza. Entonces, corresponde al síndico ver, bueno, la póliza la contrataste en 2020, te designaron hasta 2023, se te vence en 2021. Acordate de renovarla o renovarla, o etcétera, etcétera. Entonces, nada, tiene que establecer la Constitución y que siga vigente a la medida que siga la gestión de ese directorio. Presentar a la Asamblea Ordinaria un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la sociedad, dictaminando sobre la memoria, inventario, balance y estados de resultados. Esto es lo que les decía, que se presenta junto a los estados contables. Cuando se hace la consideración de los estados contables por asamblea, el síndico tiene que hacer un informe del síndico donde tiene que establecer todo esto que menciona el punto 5, que es la situación económica, financiera, la memoria, que eso corresponde al directorio de la sociedad, el inventario, el balance y el estado de resultados. El informe del síndico tiene que fundamentar sobre todos esos puntos y se anexa a lo que es el estado contable. Suministrar a accionistas que representen no menos del 2% del capital, en cualquier momento que estos lo requieran, información sobre las materias que son de su competencia. Es decir, en el caso de que un accionista tenga el 2% de la sociedad y requiera algún tipo de información que corresponde al síndico saber, por ejemplo, lo que es la garantía de los directores, por ejemplo, si Guido es accionista, tiene el 5% y dice, mira, tengo mis dudas de que este director realmente tenga la garantía vigente, puede ir al síndico y pedir que le suministre esa información. Convocar a asamblea extraordinaria cuando lo juzgue necesario y asamblea ordinaria o asambleas especiales cuando omitiera hacerlo el directorio. Ustedes saben que es obligación del directorio convocar asamblea. Entonces, en el caso de que el directorio lo omita por nada, por negligencia o por dolo, indistintamente, corresponde al síndico efectivamente poder convocar a esa asamblea ordinaria. Y a asamblea extraordinaria cuando lo estime conveniente, por diversos temas. Por ejemplo, una acción de responsabilidad frente al directorio. Puede establecer una reunión de asamblea extraordinaria. Va el 7, ¿no? Sí. Hacer incluir en el orden del día en la asamblea los puntos que considere procedentes. Cuando el directorio establece el orden del día que debe llevar la asamblea que se va a llevar a cabo, el síndico puede incluir alguno que considere. Por ejemplo, también acción de responsabilidad frente al directorio. El directorio tal vez no lo quiere poner como orden del día porque no quiere que sea tratado, entonces corresponde al síndico decir, bueno, yo quiero agregar este para que sea tratado en asamblea.
Vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, estatuto, reglamento y decisiones asamblearias. Bueno, eso es como rasgo particular y general de la sindicatura. Tienen que estar conforme a la ley, conforme al estatuto, al reglamento, las decisiones asamblearias y a todas las resoluciones que dicte IGJ, básicamente. Pero lo que tiene que chequear, básicamente, es que esté conforme a la ley. Que se cumpla lo que dispone la 19.550, que se cumpla lo que... JJ se durmió en vivo. Lo amo. Que se cumpla lo que dice la 19.550, que se cumpla lo que diga IGJ, que se cumpla lo que dice el estatuto, etcétera, etcétera, etcétera. Fiscalizar la liquidación de la sociedad, en el caso de que la sociedad decida o caiga en causal de liquidación, tienen que fiscalizar toda la actuación que se haga en virtud de ello. Bien saben que la liquidación es bastante larga y compleja, entonces corresponde fiscalizar al síndico desde que empieza, desde, por ejemplo, la disolución, hasta pasar por la liquidación, hasta la cancelación registral. Tiene que ver los estados contables de liquidación, los estados especiales, y nada, pasar por todo el proceso y fiscalizarlo. Investigar las denuncias que le formulen por escrito a accionistas que representen no menos del 2% del capital, mencionarlas en el informe verbal a la asamblea y expresar acerca de ellas las consideraciones y proposiciones que correspondan. Convocar de inmediato asamblea para que vuelva al respecto cuando la situación investigada no reciba del directorio tratamiento que conceptúe adecuado y juzgue necesario actuar con urgencia. Bueno, en este caso, bueno, como bien saben, los accionistas pueden realizar denuncias, por ejemplo, contra el directorio. Entonces, esto tiene que estar, además en el informe individual que tiene que hacer el síndico cuando considere los estados contables, también tiene el síndico como obligación convocar a asamblea cuando el directorio, por X razón, no lo incluya en el orden del día la denuncia efectuada por el accionista. Y básicamente, bueno, ahí terminamos. Son unos artículos bastante generales, más que nada el 9, tipo vigilar que haga todo conforme a la ley, son bastante generales, pero básicamente es todo lo que tiene que hacer el síndico, salvo que el estatuto establezca otra atribución adicional. Pero esto sería lo simple. Bueno, 295, los derechos de información e investigación administrativa del síndico incluyen los ejercicios económicos anteriores a su elección. ¿Qué quiere decir esto? El síndico no es que tipo me designaron en 2020, bueno, entonces los estados contables los reviso a partir del 2020 y bueno, lo que pasó después, bueno, nada, ya no es atribución mía, no. Todas las cosas anteriores a su elección como síndico, a su designación, también son competencia del síndico. No quiere decir que va a ser responsable básicamente por eso, porque si en el caso de que haya una falla en ese ejercicio por parte de otro síndico que fue electo anteriormente, la acción de responsabilidad va a ser contra ese síndico. Pero ¿qué quiere decir esto? Que la información e investigación que se haga, por ejemplo, si un accionista le pide información sobre estados contables anteriores, no es que va a llamar al síndico anterior y decir, che, ¿me lo pasás? No, corresponde a él suministrar esa información. Los síndicos son ilimitados y solidariamente responsables por el incumplimiento de las obligaciones que le impone la ley, el estatuto y el reglamento. Su responsabilidad será efectiva por decisión de la asamblea. La decisión de la asamblea que declare la responsabilidad importará la remoción del síndico. Esto es lo que básicamente decíamos, por ejemplo, en el caso de que omita alguna inhabilidad en el cargo, se va a hacer una acción de responsabilidad, esa acción de responsabilidad llevará a la remoción del síndico. Y la responsabilidad es ilimitada y solidaria. Solidaridad, también son responsables solidariamente con los directores por los hechos y omisiones de estos cuando el daño no se hubiera producido, si hubieran actuado de conformidad con lo establecido en la ley, estatuto, reglamento o decisiones asamblearias. Esto básicamente es, bueno, como vimos, corresponde al síndico ver que el directorio actúe conforme a la ley, el estatuto, decisiones administrativas. Entonces, en el caso de que el directorio no haya actuado conforme a la ley y en el caso de que hubiese producido una
consecuencia gravosa para la sociedad, ese hecho también va a ser atribuido al síndico y van a ser responsables solidariamente, tanto el síndico como el directorio. Aplicación de otras normas, bueno, se aplica el 279, 279, 271 a 279, que, si no me equivoco, es todo lo atribuible a el directorio. Pero vamos... Una Sí, cosita, esa, para la que sigas acción de haciendo. responsabilidad y eso. Sí. Sí, bueno, supletoriamente se aplican todas las normas del directorio. Ahora, Sí. fíjense lo... Uy, Cami, me escucho de nuevo. Bueno. A ver ahora, ahí va. Fíjense que por este último artículo que mencionó Cami, el 297 de la solidaridad, qué riesgosa que es la función del síndico, porque no solamente va a ser solidaria e ilimitadamente responsable por los propios actos o por las propias omisiones, sino también se extiende esa solidaridad al actuar del directorio. Entonces, si el directorio se manda una cagada y vos como síndico no cumpliste correctamente tu rol de fiscalización o de control de ese órgano, te comés también vos me sale un término incorrecto, pero te comés vos el garrón también, digamos. Entonces es una actividad muy, muy riesgosa. Muy riesgosa. Por eso es que Cami decía que hay estudios grandes como Marval, o socios estudios grandes que no tienen necesidad de por poca plata arriesgarse a semejante cosa, en cambio otros estudios quizás más chicos, y bueno, ahí sí les viene bien, o sea, otros abogados o contadores que quizás sí les viene bien, son síndicos de varias compañías que los necesitan, cobran algunos honorarios anuales o los cobran mensualmente. En general la remuneración es anual, pero la puede cobrar mensualmente, como decíamos antes. Y bueno, en este caso se arriesgan, pero es una actividad muy, muy riesgosa. Es un cargo, un rol riesgoso. Bien, yo quiero decir algunas cosas y además quiero que repasemos un poco algunas de las clases pasadas. Lo primero que quiero decir es esto de la independencia de este órgano. Es una independencia, o sea, fiscalizar es controlar. Fíjense, uno de los dos órganos de fiscalización se llama síndico. Síndico tiene la misma raíz de la palabra índice. Índice es el que señala, ¿sí? El de los señaladores, el que controla. ¿A quién controlan? Controlan a los que administran. Es un control interno. ¿En beneficio de quién? De los socios. Dice, ¿cuál sería el beneficio, dice Lucía, de la sociedad de poner vigilancia sin ser ella obligatoria? Empernar a los síndicos si hay lío en vez de a los socios. Bueno, empernar no es un término tampoco muy... Pero bueno, el beneficio precisamente es lo que te estoy diciendo yo, es decir, poner a alguien, ¿no es cierto?, que controle a la administración en beneficio de los socios. Pero por eso es que en las pequeñas sociedades no vas a encontrar síndicos. Los síndicos en general son para las sociedades de medianas para grandes. Y dice Belén si podrían trabajar en relación de dependencia. No, no pueden trabajar en dependencia. La relación, la naturaleza jurídica de la relación entre los síndicos y la sociedad es una locación de servicios, ¿sí? En una función que es indelegable, como la es la de los administradores, por eso no pueden hacerse representar en las reuniones de directorios o en las reuniones de síndicos por apoderados. Y entonces yo le decía que este tema de la independencia es bastante relativo porque, como pasa también con los administradores, son designados por la mayoría, ¿sí? Entonces, si bien es un órgano que debe tener independencia y es un órgano claramente técnico porque tienen que ser abogados o contadores, siempre van a responder a la mayoría. Ahora, otras cosas que quería llamar la atención, diferencias entre el Consejo de Vigilancia y Sindicatura. En la sindicatura tienen que ser contadores abogados, en el Consejo de Vigilancia tienen que ser socios y hasta un número de 15 tipos, así que imagínense que tiene que ser una sociedad grande. No es necesario que sean contadores o abogados, pero ustedes fíjense que las funciones son bastante similares. Sin embargo, este órgano de fiscalización llamado sindicatura no tiene control de oportunidad
mérito o conveniencia de los órganos de la administración. ¿Sí? No puede señalarle al directorio si es conveniente o no que tomen un préstamo, por ejemplo, o determinado contrato. ¿Tá? El Consejo de Vigilancia tiene esa pequeña diferencia que por estatuto se le puede dar funciones de oportunidad, mérito o conveniencia de ciertos actos de la administración. Por ejemplo, he visto alguna cláusula que dice que cualquier contrato superior a X cantidad de pesos, es decir, contratos importantes que tomen los administradores, deben contar con la conformidad del Consejo de Vigilancia. ¿Sí? Esta es una distinción básica entre funciones de unos y funciones de otros. Y además quería llamarles la atención sobre esto de las atribuciones y deberes, que fíjense que hay dos incisos, uno que dice el sexto, suministrar a accionistas que representen no menos del 2% del capital en cualquier momento información sobre las materias de su competencia, y el 11 que dice investigar las denuncias que formulen por escrito accionistas que representen no menos del 2%. Fíjense que en algún momento hablamos nosotros de los derechos del socio y de cómo van disminuyendo, si bien existe un piso mínimo de derechos inderogables, cómo van disminuyendo los derechos del socio cuanta menos participación tenga en la sociedad. Fíjense que un tipo que tiene menos del 2% ya ni siquiera puede exigir estas cosas. ¿Ah? No es que no se le rindan cuentas, porque los balances que tienen que aprobarse una vez por año es una rendición de cuentas. Pero si no tenés el 2%, por ejemplo, no podés ir a pedirle determinada información a la sindicatura, o no podés pedir que se investiguen determinadas denuncias. Bueno, esto es un poco relativo, ¿no? Porque ahí entra también la profesionalidad del síndico. Supongamos que yo tengo un 3% o un 5% de las acciones que ustedes quieren, y yo voy y le digo al síndico, señor síndico, mire, vengo a denunciar que el administrador se robó un liquid paper, ¿sí? Se robó un lápiz. Entonces el síndico, por ley, está obligado a investigar esa denuncia. Si yo tengo un 1%, y voy a decir al síndico, señor síndico, mire, el administrador se robó un lápiz, el síndico no me va a dar ni pelota, ni me va a atender el teléfono. Ahora, si yo tengo un 1% y le voy al síndico y le digo, mire, señor síndico, el administrador se robó 1 tonelada de trigo de lo que nosotros comerciamos, ¿no? Por más que el síndico positivamente no tenga obligación de denunciarlo, sí la tiene por su calidad profesional, ¿sí? Más allá de la cantidad de acciones que yo tenga o no. Pero bueno, quería llamar la atención sobre esas cosas, ¿no? Como ven cómo va disminuyendo. Y de paso, repasar algo de la clase pasada, porque ustedes tienen que haber visto, o de la anterior, en asambleas, ¿no es cierto? Cuando hacemos un breve repaso de asambleas y también de lo que son las acciones, mejor dicho, del órgano de administración. ¿Por qué? Porque es importante a los efectos del examen. La asamblea es la reunión de socios de la sociedad anónima. Hay distintas clases de asamblea. Nosotros conocemos las asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias. Y podrías, Camila, dejar de compartir, así tengo un panorama más y no me distraigo con la ley. Y de paso les comento que no se preocupen por las obligaciones negociables, ¿sí? Son títulos de deuda que pueden emitir las sociedades. No vamos a tomar sobre eso. Ahí está. Bueno, entonces, asamblea, ¿no? Reunión de socios, fenómeno. Hay distintas clases de asambleas. Las clases más comunes que conocemos son asambleas ordinarias y extraordinarias. Se diferencian básicamente por la competencia, por el temario que pueden tratar. El temario de la asamblea extraordinaria está en el artículo 234, los balances, la documentación contable y la gestión de los administradores. Es en general lo que trata la asamblea ordinaria, que al menos tiene que reunirse una vez por año o con la periodicidad que lo diga el estatuto, ¿sí? Para tratar los balances y la documentación contable, la gestión de los administradores. Y después tenemos las asambleas extraordinarias, que un poquito el artículo 35 lo dice por descarte. Dice, bueno, todo eso que no sea materia de asamblea ordinaria es materia de asamblea extraordinaria, básicamente modificación del estatuto, ¿sí? Y después tenemos los legitimados para llamar asamblea.
Y el primer legitimado es el directorio como órgano. Si es un solo administrador, un directorio unipersonal, no va a haber problema. Si es un directorio plural, hace falta la decisión mayoritaria de ese directorio plural para llamar a asamblea. El presidente del directorio, porque se le cante, no puede llamar a asamblea. Necesita la conformidad de una mayoría, la mayoría en el seno del directorio. Cuando el directorio está obligado a llamar a asamblea, por ejemplo, que tiene que hacerlo una vez por año para tratar los estados contables y no lo hace, entonces ahí, si la sociedad tiene órgano de fiscalización, está habilitado el órgano de fiscalización para llamar a asamblea. La designación de los síndicos es tan importante que precisamente por esa independencia que deben tener y bla, 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 que se acuerdan cuando vimos acciones que dijimos que había acciones privilegiadas, acciones preferidas, las acciones privilegiadas que podían tener entre 2 y 5 votos, y las acciones preferidas que podían no tener ningún voto. Bueno, cuando se va a elegir al síndico, todas recuperan la posibilidad de votar como si fueran acciones ordinarias, es decir, con un solo voto. La que no tenía voto lo recupera con un solo voto, y la que tenía más de un voto se le reduce a un solo voto. Bueno, muy bien. Entonces decíamos, cuando el directorio no llama y la sindicatura tiene, mejor dicho, la sociedad tiene una sindicatura, entonces la sindicatura está habilitada también para llamar a asamblea en defecto del directorio. Si la sindicatura tampoco lo hace, ¿qué es lo que puede hacer el accionista? El accionista solo no puede llamar a asamblea, él por sí no puede convocar a asamblea. Él tiene que dirigirse al órgano jurisdiccional, tiene que dirigirse al juez, tiene que ir a pedirle al juez que el juez convoque una asamblea, tiene que explicarle por qué en una causa. Y entonces ahí tenemos lo que decía Lucía también, que debe tener al menos un 5%. ¿Ven? Ese es otro requisito de mínima que debe tener, un 5% del capital social. Entonces, cuanto menos porcentaje tiene, menos derechos tiene. Tiene que ir a pedírselo al juez, tiene que decirle por qué, tiene que haber intimado a la sociedad, a los órganos para que lleven adelante la asamblea. Siempre se intenta de que la sociedad no llegue a los tribunales en lo posible, que se resuelvan internamente. ¿Es solo ese requisito? Sí, es solamente ese requisito, tener al menos un 5%, explicarle por qué, ¿sí? Que no es un capricho, demostrar que se agotó la vía interna, que les mandaron una carta documento y no me dieron pelota para llevar adelante la asamblea, ¿sí? Bueno, muy bien. La competencia de la asamblea la marca eso que se llama el orden del día, que son los temas que se van a tratar, ¿sí? Y la asamblea no puede salirse de ese orden del día. No puede, bueno, sí puede, a veces puede. Solamente puede salirse del orden del día, del temario, cuando están todos, cuando está el 100% del capital, cuando hay unanimidad. ¿Por qué? Porque si yo vi el edicto en donde dice que se van a tratar los balances, y para mí eso es un plomazo, no quiero saber nada, entonces decido no ir. Y si después termina tratando la fusión, a mí me crea un agravio, Ahora, si está el 100% presente, no va a haber problema que se traten otros temas, pero para que se considere aprobada esa decisión, que está fuera del orden del día, es necesario que esté aprobada por el 100% del capital social. ¿Por qué? Porque si se van a tratar los balances, como dice el orden del día, y alguno propone que se trate la fusión, yo tengo derecho a ir informado a la asamblea. Entonces, por más que el 0,1% se oponga, esa decisión no va a ser aprobada. ¿Quién ejecuta la decisión del directorio de llamar a asamblea? El presidente del directorio. ¿Ejecuta qué significa? Que él tiene que llevar a cabo los actos necesarios para que se convoque a la asamblea. Una vez que está decidida la convocatoria de asamblea, tiene que hacer la publicación de edictos, tiene que fijar la fecha de la asamblea, que tiene que estar dentro de los 40 días. Esa publicación de edictos tiene que tener una formalidad, tiene que decir el orden del día, tiene que decir dónde se va a celebrar la asamblea, que tiene que ser no necesariamente en la sede social, pero sí dentro de la jurisdicción de la sociedad, porque si la sociedad tiene 500 socios, no la podés hacer en la sede social, tenés que alquilar un lugar.
pero siempre dentro de la jurisdicción de la sociedad. Tiene que decir la hora, tiene que decir la hora de la primera, si se va a llamar en primera y también en segunda convocatoria, el temario. Bien, entonces es el presidente del directorio el que se encarga de ejecutar esa decisión. ¿Cuáles son las cargas que tiene el socio, el que quiere concurrir? Bueno, tiene que avisar con una anticipación de 72 horas por un medio fehaciente de que va a concurrir a la asamblea. Si lo hace con una anticipación menor, es muy probable que no lo dejen entrar. Si hay conflicto en la sociedad, es probable que no lo dejen entrar. Entonces tiene que mandar una carta documento haciendo saber que va a concurrir. La sociedad toma esa carta documento y se fija en su registro de accionistas si este tipo de socio o no es socio. ¿Sí? Fenómeno. Perdón, profe. Sí. Le hago una consulta. Dale. ¿Para qué sirve esto de que el socio avise con 72 horas de antelación? O sea, ¿cuál sería el fundamento, digamos? Es por una cuestión de seguridad, para saber anticipadamente quiénes son, digamos, si por ejemplo, va a haber un determinado quórum para tratar algunas cosas que son obligatorias. Vos suponete una asamblea extraordinaria donde tenés un piso mínimo obligatorio del 30% del capital, si ya sabes que no van a concurrir ni siquiera abrirse el acto asambleario, ¿sí? Pero en general, para que se sepa quiénes son los que van a concurrir. Profe, ¿puede ser que también se use para que no se vendan en ese lapsus las acciones o parte de la acción como para tener más votos y demás? ¿Puede ser eso? Sí, lo que pasa es que la venta de la acción requiere un procedimiento que no es tan sencillo, ¿sí? Como vimos, y en realidad tampoco, o sea, dentro de los 3 días vender la acción no va a ser tan fácil. Se te va a cortar en menos de un minuto. Sí, volvemos a conectarnos un ratito más. Me interesa repasar un poco más esto. Ok.